En el año 15 del reinado de César Tiberio, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de las regiones de Iturea y de Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de los sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías. Entonces comenzó a recorrer toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de penitencia para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las predicciones del profeta Isaías. Ha resonado una voz en el desierto: preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos. Todo valle será rellenado, toda montaña y colina rebajada, lo tortuoso se hará derecho, los caminos ásperos serán allanados, y todos los hombres verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. Gracias. Ahí está bien. Gracias. Escuchamos hoy que la palabra de Dios vino sobre Juan, pero Juan estaba en el desierto. Estaba en el desierto. Juan se había apartado de todo, se había apartado de la gente, de las cosas del mundo, para estar a solas con Dios. No se trataba de una depresión que tuviera Juan y que se hubiera alejado, sino que se aparta para poder estar a solas con Dios. Esto es sumamente importante. Nosotros tenemos que aprender a buscar momentos para estar a solas y en silencio con Dios. A solas y en silencio delante de Dios. Porque la soledad y el silencio nos ayudan a escuchar. La soledad y el silencio nos ayudan a encontrarnos con Jesús y a escuchar a Jesús, poder comprender mejor lo que nuestro buen Dios nos quiere decir a nosotros, lo que espera de nosotros. Dios siempre habla muy claro, por eso Él puede exigirnos, porque Él habla muy claro, pero habla muy bajito. Por eso la necesidad de tener paz, por eso la necesidad de buscar la soledad y de buscar estar en silencio. Sin embargo, fíjense cómo a mucha gente le da miedo el silencio, a mucha gente le da miedo la soledad, les da miedo y es el lugar del encuentro con Dios. Y se empezaron a cometer muchos errores. Las mamás en este tiempo tienen miedo de que sus hijos se aburran. Y para que sus hijos no se aburran, los mantienen en actividad constante, les organizan, los llevan a jugar fútbol, los llevan a entrenar no sé cuántas cosas, los llevan de aquí para allá, toda la semana los tienen a los niños en movimiento, que para que no se aburran. Pero los niños no aprenden a estar en silencio y no saben estar en soledad. No saben vivir en el ambiente donde se puede entrar más en la presencia de Dios. No saben eso porque no están acostumbrados. Les enseñaron a estar siempre ocupados, siempre su mente ocupada. Y el aburrimiento no es de todo malo. El aburrimiento también estimula la creatividad. Pon a un niño en la casa y no le digas que haga nada y va a buscar qué hacer. Él solito va a buscar qué hacer. A veces encontrará cosas no muy buenas, pero a veces va a encontrar cosas muy buenas. Es cuestión también de dejarlos. Ellos tienen que aprender a estar en soledad y en silencio. Les resulta aburrido, pero tienen que aprender. Es el ambiente propicio en el que nos encontramos con nuestro buen Dios. Abre un espacio a la oración esto. Dice el Evangelio que la palabra de Dios descendió sobre Juan, que estaba en el desierto. En el desierto
En los desiertos hay oasis de agua. Hay oasis, son lugares donde brota el agua. Hay oasis, pero hay oasis que están envenenados y hay oasis que tienen aguas limpias. No todos los oasis de todos los oasis se puede tomar agua. Los animales que más ayudan para conocer esto son los caballos. Un caballo jamás va a tomar agua contaminada, jamás. Donde un caballo toma agua, cualquier persona y animal que tome agua no le va a pasar nada. Tienen una sensibilidad muy especial para eso. Pero sí, en los desiertos sí hay lugares, hay ojos de agua envenenados. Igual pasa con los corazones humanos. Hay corazones humanos que el que se les acerca tiene vida, felicidad, sentido su existencia. Y hay otros que si te le acercas, tu vida se envenena, tu vida se amarga, pierdes la vida, porque así están por dentro, están muertos y por eso solamente pueden compartir eso con los que les rodean. El veneno del corazón, ¿por qué hay veneno de en el corazón del ser humano? Por falta de conversión. Por falta de conversión nos alejamos de Dios y sin Dios nadie puede ser bueno. Nadie puede ser bueno. Así de que tenemos que pensar nosotros si los que se acercan a nosotros también se van a poder acercar a Dios, o el que se acerca a nosotros se va a alejar de Dios junto con nosotros. Tenemos que pensar, reflexionar, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? ¿A dónde llevamos a aquellos que se acercan a nosotros? Nuestro buen Dios manda a Juan al desierto para predicar el bautismo, para predicar un bautismo de conversión. No es el mismo que nosotros tenemos. El bautismo de nosotros es para ser hijos de Dios. El de Juan no. Nadie era hijo de Dios si iba con Juan. Nadie decía, ya me bauticé con Juan, ya soy hijo de Dios. No era el mismo bautismo. Este bautismo de Juan era la conversión, signo de conversión para el perdón de los pecados. Esto es muy importante. Tan importante que si una persona no se arrepiente y no busca la conversión y se confiesa, corre el peligro de que su confesión no sea válida. Una cosa es que nosotros queramos y no podamos, y otra cosa es que no nos importe la conversión. Si no me importa la conversión, entonces no vamos a alcanzar el perdón de esos pecados. No alcanzaríamos el perdón, corremos el riesgo de que la confesión fuera inválida, porque es necesario el dolor del pecado, por mínimo que sea, el reconocimiento. A lo mejor nos falta amor en el corazón, pero por algo que sea, ya no quiero pecar, quiero dejar de pecar, y entonces eso sería materia suficiente para que la confesión sea válida. Pero si la persona no se arrepiente, ya no hay validez ahí. Muchos, y tristemente esa es la historia de muchas personas, se confiesan sin que les duela haber ofendido a Dios. No sienten haber ofendido a Dios. No les duele pensar que Dios hubiera podido sentir ofendido por lo que esas personas hicieron. Entonces se confiesan, pero sin dolor y sin el deseo de dejar el pecado, sin el deseo de convertirse. Y por eso muchos no son perdonados. Muchos no son perdonados. Juan predicaba esto, que era necesaria la conversión para el perdón de los pecados. Fíjense, es necesaria la conversión para el perdón de los pecados, no la pantalla. Acuérdense cuando Juan bautizaba en el desierto, llegaron algunos fariseos, porque a los fariseos les gustaba quedar bien, y entonces como se decía que Juan era un profeta, ellos quisieron ir para verse bien delante del pueblo. Y cuando los ve Juan, ¿qué es lo que les dice? Raza de víboras, ¿creen que van a poder escaparse de la justicia de Dios? Ya está puesta el hacha a la raíz. Salían corriendo de ahí donde estaba Juan, porque es necesario el
el arrepentimiento como señal de la conversión, y la conversión es lo que nos va a permitir acercarnos a Dios, es lo que nos va a permitir ser perdonados. La conversión, nuestra vida debe ser un caminar hacia la conversión para poder ser perdonados. La conversión es una puerta que se abre para permitirle a Jesús que entre en nuestra vida. Y la conversión es la misma puerta que se abre para que yo pueda entrar en el cielo. Sin la conversión no hay cielo. El que se muera abrazando el pecado se condena, porque eso es lo que quería, pecado. El que se muere buscando la conversión, aunque no la haya terminado, con que Jesús lo haya en el camino, con eso es bastante, con eso podría ser suficiente, pero eso ya depende de la honestidad de cada persona, de qué tan cierto era eso. Entonces, hay que preparar el camino, dice el Señor. Preparen el camino al Señor. Viene Jesús, Él viene. La segunda venida, va a venir Jesús como Dios, lleno y rodeado de la gloria de su divinidad. ¿A qué va a venir? Va a venir para llevarnos a la casa del Padre como príncipes, no como nos vemos ahorita, como príncipes. Pero la conversión es como el momento del hijo pródigo, en el que él reconoce su pecado, reconoce dónde está, reconoce su situación, le duele haber ofendido a su padre, se levanta y deja la vida a un lado de los puercos para regresar a la casa de su padre. Su padre lo ve a lo lejos y sale corriendo. Es esto, es Cristo que viene, sale corriendo al encuentro del que quiere, del que se arrepintió de su vida, se levantó y dejó esa vida de pecado. Con ellos va a haber un encuentro con Jesús. Con ellos se va a dar el encuentro, y una vez que se dé ese encuentro y esa gran purificación, entonces el Señor nos regresará a la casa del Padre, pero como príncipes. Por eso en el hijo pródigo el papá dice: pronto tráiganle una túnica a mi hijo, pronto tráiganle unas sandalias y póngaselos en los pies, tráiganle el anillo solo lo tenían los que mandaban, tráiganle un anillo y pónganselo en el dedo, para que su hijo no entrara a su casa avergonzado, cabizbajo, avergonzado de todo lo que hizo y de todo lo que perdió. No, que ni siquiera se note. Esa es la gran misericordia de Dios para el que quiera. ¿Y cómo vamos a demostrar que queremos? La conversión. No solo el venir a la Santa Misa, como algunos llegan a pensar, que con que vayan a la Santa Misa se van a salvar. No, eso no. La conversión es el punto de la salvación. La conversión es cuando regresamos nosotros a Dios. Y si no hay conversión, no hay salvación. Por eso hay sacerdotes en el purgatorio y hay sacerdotes en el infierno. Y se la pasaban en las cosas de Dios, pero no se convirtieron. Abrazaron su vida, escogieron o aceptaron algún pecado en su vida. Y al aceptar el pecado, entonces no hay conversión. La conversión es dejar ese pecado, levantarnos para regresar a Dios, para regresar. Este encuentro con Dios hay que prepararlo. Se tiene que preparar. Preparen los caminos, dice el profeta. Preparen los caminos, que viene el Señor. ¿Qué significa ese preparen los caminos? Dice el profeta: todas las montañas y todos los montes, los cerros sean rebajados, todas las cañadas sean rellenadas. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de fíjense, no solamente son baches, no solamente son hoyos, son cañadas, y las cañadas son muy profundas. Pues si hay abismos por falta de amor, porque tenemos odio contra una persona, resentimientos contra una persona, entonces ahí va a haber un vacío impresionante de amor. Necesitamos llenar de amor los vacíos de amor de nosotros, porque estábamos enojados, porque nos sentimos atacados, porque nos sentimos despreciados y empezamos a hacer una distancia con aquella persona. Es un vacío. Ese vacío no permite que Jesús llegue a ti.
Tienes que llenar esos vacíos de amor, lo que te ha faltado de amor hacia las personas que te rodean, los vacíos de amor. Hay que llenar esos vacíos de virtudes. Nosotros necesitamos las virtudes, necesitamos el amor. Eso se tiene que rellenar en nosotros y llenar los vacíos de nuestro alrededor. Las faltas de amor con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los que te rodean, la suegra, el compadre, el vecino. Todas las faltas de amor que tengas, tienes que rellenarlas. Facilítale al Señor que venga a ti. Tienes que rellenar. Pero también dice, bajen los montes y las montañas. Incluso imagínense, el tamaño de una montaña es muy alto en comparación de un monte o una colina. Pues todo eso se tiene que rebajar y poner al ras. ¿Qué significa esto? Significa que debemos rebajar la soberbia. Bájale ya 3 rayitas a tu soberbia. Bájale, porque si no, no te vas a salvar. Bájale, porque si no, tú te vas a perjudicar, tú te vas a dañar. Bájale si tienes esa soberbia. Bájale, como decimos ahora, bájale 2 rayitas. Bájale 3 rayitas. Hay que bajarle a la ira, a las expresiones de ira, a las groserías que decimos tan fácil, palabras en doble sentido. Hay que bajarle a la lujuria, hay que bajarle, en fin, a cualquier cosa que sea pecado. También hay que rebajar la ignorancia. Tenemos que entender, tenemos que estudiar las cosas de Dios. Hay que rebajar. Incluso, fíjense lo que baja la palabra de Dios, las asperezas. Las asperezas, pues es algo que no está lícito, sino que tiene muchos bordes y le llamamos áspero. Pero no es una montaña, ni es una colina, ni es algo grande, pero es algo molesto. Ni siquiera eso debemos de permitir. Tenemos que bajarle incluso a las asperezas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de la forma como decimos las cosas, la forma como pedimos las cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos ser ásperos en nuestra manera de actuar. No podemos tener esas expresiones de dureza a los demás. Ser ásperos, ay, sí, ahí viene esas caras amargas, esos signos de rechazo a las personas. A veces se da en la esposa con el esposo y del esposo con la esposa. A veces se da, ni siquiera debe de haber asperezas en nuestra relación con los que nos rodean. A todo eso, bájale 2 rayitas, porque si no vas a poner en riesgo tu salvación. Esta es la esencia del Adviento. Esta es la esencia, la conversión. El que busca la conversión está preparándose para la Navidad. El que busca la conversión está preparándose para la segunda venida de Jesús. El que no busca la conversión, no, está más perdido que los hijos de la Llorona. Va a andar perdido completamente. Entonces, tenemos que ir quitando nosotros, como viene Jesús a nuestro encuentro, para devolvernos lo que perdimos por causa del pecado y regresarnos como reyes a la casa del Padre Celestial, como príncipes, ¿verdad? A la casa del Padre Celestial. Entonces tenemos que preparar el camino, porque el camino, si tiene montañas, si tiene cañadas, es por nuestros actos. Es por nosotros, no es algo natural, es algo por culpa de nosotros. Entonces tenemos que quitar todo lo que obstaculiza el encuentro con Dios, todo lo que obstaculiza que Jesús llegue a mí, me encuentre. Ese quitar lo que me estorba, lo que le estorba a Jesús para llegar a mí, esa es la conversión. Ese es el camino de la conversión. Pero también tenemos que facilitar, poner, no solamente quitar lo que obstaculiza, ahora es poner lo que facilita que Jesús llegue a ti. ¿Y qué es ese poner lo que facilita? La santificación. Por eso es la conversión que nos lleva a la santificación. Por eso es el deseo del reino de los cielos. Y tenemos que poner todo, tenemos que revisar qué nos falta, dónde nos falta tratar con amor, a qué persona no estamos tratando con amor.
¿A qué persona le estamos negando el amor? Sea la razón que sea. Si le estás negando el amor, estás corriendo el riesgo de condenación eterna, porque no te vas a poder ir con el Señor. Aunque tengas todas las razones del mundo, no vas a poder irte con Él. ¿De qué nos sirve tener la razón si no nos vamos a salvar? ¿De qué nos sirve? De nada absolutamente. Pero pues el profeta Isaías lo dice, el Señor lo sabe, lo sabía ya. Una voz que grita en el desierto. ¿Quién escucha en el desierto? Pues nadie, en el desierto no está nadie, absolutamente nadie. Grita en el desierto Juan, donde no hay casi nadie que quiera escucharlo. Cuando no hay nadie que quiera escuchar, porque están distraídos en las cosas del mundo, en los deseos de las cosas carnales. ¿Qué se necesita para que una persona quiera convertirse? ¿Qué se necesita? Porque a veces nosotros queremos motivar a las personas que amamos a que se conviertan. Pero ¿qué necesita una persona para querer convertirse? Necesita saber a dónde quiere llegar el día que muera. Eso necesitas saber. ¿Dónde quieres llegar el día que te mueras? Porque tienes que buscar ese camino. Y si tú tienes que analizar si lo que estás haciendo te va a llevar a donde tú quieres terminar el día que te mueras. Si lo que estás haciendo te va a llevar ahí, estás en el camino adecuado, estás en el camino que te conduce a donde quieres ir. Pero si nosotros queremos ir al cielo, entonces tenemos que revisar toda nuestra vida para que nuestra vida toda nos lleve al cielo. Todos nuestros actos, todas nuestras reacciones, todas nuestras palabras, todas nuestras miradas, todas nuestras emociones, sentimientos, todos nosotros esté enfocado hacia el cielo. Y si vamos caminando hacia el cielo, pues ya eso es con que el Señor nos encuentre caminando, aunque no hayamos alcanzado a llegar a culminar con nuestra conversión, ya es mucho que el Señor nos encuentre en el camino. Entonces el primer paso es necesitar saber, el primer paso es saber a dónde queremos llegar el día de nuestra muerte. Si no te importa, si tú dijeras, a mí no me importa dónde voy a quedar, pues si una persona está caminando, pero no le importa, alguien le pregunta dónde quieres ir, no me importa, a donde sea, pues entonces agarra cualquier camino. Pero el que tiene un sentido, el que quiere a un lugar específico, tiene que encontrar el camino adecuado. No sea que agarre el camino que vaya en sentido contrario y nunca llegaría. Por eso la necesidad, allí es donde empieza la conversión. Cuando la persona dice, este camino no me lleva a donde yo quiero llegar, entonces detengo ese camino y empiezo a buscar cuál es el camino que me va a llevar a donde yo quiero llegar. Si alguien no quiere ser santo, no va a buscar el camino de la santidad. Si alguien no quiere salvarse, no quiere llegar al cielo, no va a buscar el camino del cielo, no va a buscar la conversión, no va a buscar la santidad, porque no le interesa o porque no lo quiere. Pues es tan importante primero querer salvarnos, querer llegar al cielo, querer estar con Dios. Es muy importante querer. Es muy importante querer. Cuando nosotros queremos, el Señor hace que sea posible. El Señor es el que va a hacer que sea posible. Entonces, esto es algo que tenemos que pensar nosotros, detenernos para saber si estamos en camino, si nosotros necesitamos un cambio, una conversión, si nosotros lo necesitamos. Si queremos llegar, repito, a un lugar específico, entonces es más fácil que busquemos ya. Llego yo a una central camionera, a un aeropuerto, y yo voy a un lugar, voy a buscar el camión que vaya a ese lugar. Voy a buscar el avión que me lleve a ese lugar. No me voy a subir a cualquiera, a donde vaya, no me importa. Pues que sí me tiene que importar, porque nomás existen dos destinos eternos, que es el cielo y el infierno. Entonces me tiene que importar, porque si me equivoco va a ser un sufrimiento y eterno, no de un ratito, un sufrimiento eterno. Así de que es importante detener nuestra vida, preguntarnos dónde quiero llegar cuando yo muera, y empezar a buscar cuál es el camino que me va a llevar a estar donde yo quiero estar el día de mi muerte, o a donde quiero llegar el día de mi muerte, porque es poco el tiempo que vamos a pasar en este mundo.
Es muy corto el tiempo. Todos los que ya están como yo, ya grandes, pues, ¿cuánto tiempo tardamos en llegar a esta edad? Nada. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en llegar hasta que se termine lo que falta? Menos. Entonces no tenemos tiempo para perder. No tenemos tiempo para perder. Necesitamos reconocer qué es lo que a dónde queremos llegar, porque no hay tiempo para perder. Jesús está esperándonos y no quiere irse sin ti, pero sí se puede ir sin ti. Sí se podría ir sin ti. Por eso, ¿qué nos vamos a llevar de tarea para esta semana? Primero, hay que buscar momentos para estar a solas con Dios, soledad y silencio. Dos cosas importantes, no estar siempre. Yo sé que en algunos casos es muy difícil porque tu vecino le gusta música y pone la música que le alcanzan a oír en toda la calle, porque no sé, les gusta eso, no pueden estar en silencio, les da miedo pues el silencio y la soledad. Por eso Santa Teresita decía: tengo que encontrar mi encierro dentro de mi corazón. Ella vivía en un convento y era monja de clausura. Ella no salía para nada. Sin embargo, decía: tengo que encontrar mi encierro dentro de mi corazón. Nosotros también va a llegar momentos en los que tenemos música aquí, está prendida la televisión acá, tenemos todo esto. No hay un lugar donde haya silencio. No hay un lugar donde haya silencio. Ve hacia tu corazón, y ahí tienes que ir encontrando, puede ser el lugar del encuentro con Dios. Todo está rodeado de ruido, pero tú no estás haciendo ruido, tú estás en silencio, ya lo tienes el silencio. Estás rodeado de gente, sí, pero tú estás con Dios, estás en la soledad, en lo íntimo con Dios. Entonces no necesitamos un lugar físico de silencio y de soledad. Esto lo podemos encontrar con Dios en nuestro corazón, como le decía Santa Teresita. Entonces nadie se puede quejar, nadie puede decir: yo no puedo tener un momento de silencio, no puedo tener un momento en soledad porque estoy lleno de ocupaciones. Sí se puede. Sí, tenemos que ir buscando esos momentos para estar a solas y en silencio con Dios, porque eso es signo de un crecimiento espiritual grande. Como hemos dicho otras veces, cuando los jóvenes se hacen novios, hablan, todo el día hablan. Cuando están juntos están hable y hable, terminan, se van a su casa y por el teléfono y hable. Pero ya cuando el amor pasa a otro nivel más alto, ya se conocen, ya solo disfrutan de la existencia del otro, y entonces se sientan y se recargan en la cabeza el uno con el otro, así como para compartir piojos, y ahí, en silencio, ya no necesitan decir nada, en silencio, pero ocupan esa intimidad, ocupan esa soledad que a veces se puede forjar. Hay novios que se sientan, está en la feria, que es un mundo de ruido, de luces, de música y de todo, y ellos encuentran un lugar donde sentarse y quedan solos ahí, no están inmersos en el ruido y en el ir y venir de los demás. Todos tenemos que encontrar momentos así. Hay algunos que sí los van a tener de manera privilegiada, pero hay otros que no los van a tener. Entonces, esta semana, porque esa es una forma de prepararnos para la Navidad, es una forma de estar esperando a Jesús en silencio y en la soledad y en el silencio, donde el Señor nos puede encontrar y puede hablar con nosotros. ¿Y qué voy a hacer si no sabemos orar? No digas nada, solo estate con Él. Silencio. Es que se trata de dejar hablar a Dios, no de leerle toda la lista de necesidades que tenemos todos los días, necesidades que ya conoce Él, sino que se trata, no digo que sea malo pedirle, podemos pedirle, pero dejar momentos de silencio de parte de nosotros para dejar hablar a Dios, dejar que hable a la mente, al corazón, como Él quiera. En ese silencio y en esa soledad vas a recibir muchas cosas, vas a recibir luces,
vas a encontrar, vas a entender muchas cosas de tu propia vida, de la vida de tu familia. Vas a recibir fuerza para poder enfrentar lo que tengas que enfrentar. Vas a recibir fuerza para defenderte. ¿Defenderte de qué? De los que te quieran quitar lo verdadero, los que te quieran quitar la verdad. Defenderte de los que te quieran quitar lo que salva. Defenderte, no con la violencia, sino defender, incluso de aquellos que nos quieren arrebatar la Navidad. En todo, o sea, que defendernos de todos estos. Por eso necesitamos que Él nos ilumine, que Dios se acerque a nosotros. Esta semana también sería bueno revisar cómo vivimos. ¿Tú vives como un convertido o como alguien que todavía no conoce a Dios? ¿Tú vives como alguien que lo ama a Dios o como alguien que no lo ama, que solamente cree en Él? ¿Cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Cómo es tu vida diaria? ¿En qué piensas? ¿Qué permites que haya en tus pensamientos, en tu cabeza? ¿Qué es lo que permites? ¿Cómo hablas? ¿Hablas como alguien que ya se convirtió o como alguien que no sabe nada de Dios, que no sabe lo que a Dios le agrada y lo que Dios detesta? ¿Cómo hablas tú? ¿Cómo hablas? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? ¿Qué es lo que escuchas tú? Hay quienes ya están tan acostumbrados a las groserías y a los insultos que ya ni cuenta se dan, que están escuchándolos o que los están diciendo. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿De qué alimentas toda tu vida, todo tu ser? ¿A qué le estás dedicando el tiempo? ¿Por qué? Porque hay dos formas de vivir. Como vivía Juan el Bautista, separado. No estamos hablando, repito, de una separación total y ya lo que nos reste de vida. No, buscar momentos para apartarnos. Jesús lo hacía. Jesús se les escapaba a todos y se iba al cerro, se iba a la montaña, se metía entre los árboles y se quedaba a solas y en silencio con su Padre Celestial. Nosotros también necesitamos esos momentos. Podemos estar viviendo como Juan el Bautista o podemos estar viviendo como Herodes. Solo que Juan el Bautista terminó en el cielo y Herodes terminó condenado en el infierno. Entonces, por eso tenemos que revisar cómo estamos viviendo nosotros. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como Juan o como Herodes? Porque quedaron en lugares diferentes ellos dos. Quedaron en lugares diferentes. Tenemos que revisar si nosotros queremos llegar donde llegó Herodes o queremos llegar donde llegó Juan el Bautista. Es algo que nos tenemos que detener para pensar. Nos tenemos que detener para mirar, para medir las cosas que estamos haciendo, reflexionar y hacer los cambios, los ajustes en nuestra vida que sean necesarios, cualquiera lo que sea necesario. Hay que trabajar para que el amor de Dios nos pueda alcanzar, para que el amor de Dios llegue a nosotros sin obstáculos, sin que se retrasen las bendiciones de Dios, sin que se retrasen los milagros, sin que se retrasen los consuelos divinos que el Señor nos puede regalar dentro de nuestro corazón. Por eso tenemos que revisar cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo estamos viviendo. Como Juan, ¿estamos apartándonos y viviendo para Dios? ¿O como Herodes, sintiéndonos y creyéndonos reyes, creyéndonos poderosos, creyéndonos que vamos a pasar una eternidad en la tierra? Porque así como se vive, así es como se muere. Así como se vive, es así como se muere. Uno de los sumos pontífices o sumos sacerdotes del tiempo de Jesús fue Anás. Cuando Anás se da cuenta de que mató a Jesús y que Jesús verdaderamente era hijo de Dios, que era el Mesías, enloqueció, terminó su vida loco, golpeándose la cabeza en todas partes, y así fue como murió. Así como vivimos, es así como vamos a morir. Por eso vale la pena arreglar nuestra vida, ponerla en el orden de Dios, luchar por lo menos para que así sea. Si no lo alcanzamos, con que el Señor nos encuentre en el camino, que estuvimos intentándolo, aunque no alcanzamos a llegar. Ya lo demás ya queda en la misericordia de Dios.
Entonces preparémonos para esta Navidad con estos momentos también, soledad y silencio. Soledad y silencio. Me decía una señora, dice que el único lugar que ella tenía para guardar un momento de silencio y de soledad era el baño. Y decía, me meto al baño, preparo todo como si me fuera a bañar, le abro la regadera y yo sé que nadie me va a molestar ahí y me pongo a orar, me pongo en silencio. Ahí fue lo que encontró ella. Cada quien tiene que encontrar algún lugar, algún espacio. Otras personas dicen que cuando quieren hacer oración, estar a solas con Dios, se van al carro, no lo prenden y lo sacan ahí donde lo tienen en la casa, pero cierran la puerta y ahí se quedan a solas con... Todos tenemos que buscar, algo se nos tiene que ocurrir. Es que a los enamorados siempre se les ocurre cómo hablar con la persona que aman. Si nosotros amamos a Dios, se nos tiene que ocurrir algo, el Señor nos inspirará algo, porque también Él está interesado en que salgamos a su encuentro, que lo esperemos en silencio, en soledad, para que sea más fácil nuestro encuentro con Él. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.